Hola, bienvenidos una vez más a este estudio de Semillas en Casa. El día de hoy estamos terminando nuestro estudio del libro de Daniel. La semana pasada ya terminamos con el capítulo 12, pero quedamos en esa ocasión en que en el día de hoy haríamos un cierre general de todo el libro. Y mira, qué sorpresa tenemos, porque hoy está Erika con nosotros. Erika es parte de nuestra comunidad, Erika es facilitadora de Una Semilla en Casa también. Entonces vamos a estar haciendo el cierre de este estudio del libro de Daniel, compartiendo experiencias, compartiendo cómo el Señor ha ido hablando a nuestras vidas, cómo hemos visto el progreso del libro, cómo hemos visto nuestro propio progreso y cómo hemos visto también la participación de la iglesia, la participación de la comunidad. Bienvenida. Gracias por invitarme. Erika, ¿qué te ha parecido el estudio del libro de Daniel en general? Vamos hablando de lo general primero, antes de entrar en preguntas más específicas. En lo general, ¿cómo viviste el libro de Daniel? ¿Cómo viste el estudio? ¿Cómo viste cada lección? Ha sido todo un sub y baja, en buen sentido, porque cuando supe que íbamos a estudiar Daniel, me emocioné y dije, ¡Ah, Daniel! Porque es un libro que es muy... O sea, todos conocemos historias del libro de Daniel como Daniel el Foso de los Leones, como Sadrach, Mesach y Abednego, pero hay mucho misterio, confusión también en el libro por la naturaleza del libro, ¿no? Porque hay mucha profecía y demás. Entonces yo ya había leído el libro, pero no, o sea, no había ahondado en él, entonces fue como de, qué emoción, pero a la vez fue de, uy, ¿qué nos espera? Porque como, pues una expectación más bien, más que otra cosa, era el, ok, quiero prepararme y ver qué es lo que vamos a aprender, ¿no? Entonces eso fue inicialmente, pero al paso ha habido de todo, o sea, retos, ha habido mucho aliento, mucho ánimo, y creo que es un libro que todos pues deberíamos estudiar así con detenimiento y que ha sido de mucha bendición en muchas áreas que ya platicaremos, pero muy bueno. Sí, creo que esta realidad que experimentaste cuando se anunció el libro de Daniel fue una cuestión generalizada. Hay mucha gente de la iglesia que se acercó a decir tal cual, oye, qué bueno que vamos a estudiar Daniel, uno de mis libros favoritos. Eh, en lo particular, yo también hace mucho tiempo lo leí y lo había vuelto a leer después y platicando con Juve acerca de con qué libro continuamos el estudio, cuando ya eh, emergió la idea de Daniel, yo también lo primero que pensé fue que interesante porque el libro hay mucho que aprender de ahí. Ya cuando casi que firmamos contrato dijimos, vamos a hacerlo, y lo volví a releer completo y yo dije, Dios mío, ¿en qué me metí? Eso te iba a decir, ¿no? Como que ya viéndolo es como, híjole, Sí. pero pues así es, ¿no? Pero como lo dices, comparto tu opinión. Es un libro que es muy... pone muchos desafíos y pone muchos retos. Y a pesar de tener un lenguaje muy simbólico, nos presenta desafíos que son muy prácticos y aplicables al día a día. Y eso es algo que está bueno redescubrir en el libro. Tal vez en algún momento lo leímos y nos quedamos con una idea y volver a leerlo y a estudiarlo ya profundamente, como que en mi caso lleva a esta parte de la aplicación práctica. Entonces como que desmitifica un poco el libro y lo hace caer a esta practicidad al día a día y a la relación con Dios, por supuesto, ¿no? Sí, eso es interesante. En tu experiencia como facilitadora, te decía al principio también que Erika, además de ser parte de la comunidad, es también facilitadora de un grupo en casa. ¿Cómo ha sido tu experiencia como facilitadora? ¿Hace cuánto tiempo estás dirigiendo un grupo de semillas en casa? ¿Cómo ves a la gente, la dinámica? ¿Hace cuánto tiempo? No me acuerdo, la verdad, pero ya tenemos mucho. De hecho, antes de estar mi familia y yo en Semilla, porque mi Semilla es mi familia y personas de la iglesia que se han ido agregando, nosotros desde hace mucho tiempo hacemos estudios en familia. No específicamente lo hacemos de un libro, pero siempre nos reuníamos en familia a estudiar. Entonces viene de mucho tiempo, ¿no? Pero desde hace poco que me pude yo integrar a ser la facilitadora y ha sido pues súper retador también. Ha sido difícil, a veces sí ha sido como confrontador en cuanto a mi incapacidad. Porque quieras o no, cuando tú estás frente de algo o estás dirigiendo o estás como encargado de, pues es una responsabilidad
Y siempre nos vamos a ver cortos, o sea, es que yo no entiendo esto, es que yo no sé esto, es que tal vez hubo una situación con una persona que yo no sé cómo responder, controlar abordar, claro. o decir, ajá, pero eso te lleva a depender de Dios. Entonces he visto mucho cómo Dios ha obrado y decir, soy yo, no tú. Ajá. Y aparte no es que, uy, tú eres esto, sino yo te puse en un lugar porque yo quiero hacer algo por medio de ti o por medio de quien sea que esté dirigiendo algo, ¿no? Entonces, así como ha sido difícil y retador, ha sido muy gratificante en ese sentido y muy enriquecedor personalmente y creo que también para los demás, gracias a Dios, en cuanto a cómo ha sido de bendición el estar en una semilla, que después vamos a hablar de eso también, ¿no? Pero en mi experiencia personal ha sido en partes difíciles, retadoras, pero gratificante y muy de mucha bendición a mi vida. En tu experiencia, ¿cómo balanceas esto de, ok, tengo que prepararme para poder compartir, dirigir la semilla? Digo, ahí está la lección, está grabada, ¿no? Pero si hay alguna pregunta o algún comentario, necesito como que volver a traerlo hacia el objetivo, o si de repente sale alguna pregunta que no estaba planteada en la lección, necesitas prepararte, ¿no? ¿Cómo balanceas esto de necesito prepararme para dirigir la semilla, pero también con este componente de yo también estoy recibiendo, yo también estoy aprendiendo? ¿Cómo lo haces para cuidar el no ponerte en la posición de estoy enseñando, sino que más bien yo estoy aprendiendo y al mismo tiempo estoy compartiendo con los demás, ¿sabes? De hecho, sí, creo que en parte Dios me ha ayudado en mi trasfondo de cuando di clases de inglés, porque pues cuando ya estás enseñando ya sabes o adquieres ciertas cosas que te ayudan en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuestión de no controlar, pero dirigir la reunión o el estudio en cuanto a que hay alguien que se salió del tema. No, pues, sí, pero mira, la pregunta aquí dice esto, entonces, ¿qué quiere decir, no? O, no sé, se dijo una opinión y alguien está en un momento vulnerable, pues apoyarlo, quedarnos ahí y no salirnos del tema. En cuanto a cómo lo tomo yo, es como yo lo estudio primero y me preparo trato de ver todos los factores posibles que podrían salir de dudas, pues me beneficia a mí porque incluso a mí me aclara dudas que a lo mejor ni yo sabía que tenía, ¿no? Entonces claro. Como de, ok, mira, me preparé por esta, pero yo no lo había visto, ¿no? Y a la vez, pues me prepara para cuando alguien tenga alguna duda. Y ha sido un proceso también porque creo que en un inicio lo tomamos como de, ok, yo soy el facilitador, entonces yo te guío, yo enseño, pero en realidad enriquece mucho cuando dejamos a los demás hablar. Y en realidad todos deberíamos enriquecernos unos a otros. Entonces, sí ha sido un proceso, pero gracias a Dios creo que hemos logrado el hecho de, que he logrado el hecho de apartar eso de, ok, Dios me puso aquí para como ser una mediadora, pero en realidad todos nos vamos a enriquecer. Y si hay algún comentario que tal vez no es acertado, pues entonces dirigirlo, pero nunca como tú no, yo sí, sino todos somos parte de, entonces todos podemos apoyar y todos podemos aprender. Pero necesitamos un espíritu de humildad, si no, o sea, no se puede, porque siempre vas a pensar que tú sabes mejor o que tu comentario va a ser mejor. Yo a veces me detengo de cosas de decir que, pues obviamente yo pienso que voy a decir algo bueno, pero digo, no, o sea, a ver qué van a decir los demás, y me enriquece y digo, no, o sea, nada que ver, o sea, de verdad hay mucha riqueza en la comunidad. Y es este cambio de perspectiva, ¿no? De no soy maestro, soy facilitador. Y eso hace toda la diferencia, porque sí. En la posición de maestro me planto a enseñar, pues. Puedo tener herramientas pedagógicas o herramientas de control de grupo, ¿sabes? Incluso puedo expresarme súper bien y qué bueno, ¿no? Pero creo que esta postura de ser maestro, como ser profesor, como que limita esta otra realidad a la que hace referencia de, pues en realidad facilito el aprendizaje incluyéndome a mí también. Y de esa forma todo el mundo crece. O sea, tal cual lo que acabas de decir, en los comentarios de cada uno siempre van a aparecer algunos que uno ni siquiera pensó. Y al mismo tiempo esto otro que comentan, ¿no? De, ok, pues intento ponerme en los zapatos de las personas que asisten a la semilla y que pudiera preguntar cada uno, y cómo eso enriquece también el estudio personal, pues, o sea, literalmente tengo el pasaje, lo estoy estudiando y yo estoy haciéndole preguntas al texto, al estudio mismo, para ir sacando más y más y más información de ahí. Qué
pues creo que es la mejor manera de estudiar, ¿no? De hecho, recuerdo que algo de cuando fue más retador o más de, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Es cuando creo que fue la primera lección de Daniel porque es mucho contexto histórico. Entonces era de, Sí. ¿cómo te preparas para así? ¿Y quién Ajá. fue este? ¿Y qué pasó aquí? Sí. Entonces sí fue como de, ok, no puedo buscar todo porque pues tampoco hay el tiempo. Entonces sí fue un balance de, pues voy a prepararme, buscar lo más que pueda, pero siempre hay la posibilidad, o más bien es necesario decir, ¿sabes qué? No sé, pero vamos a investigarlo. Claro. O, ¿por qué no lo investigas tú? Mira, puedes usar tal herramienta o etcétera. Entonces, también te humilla eso, ¿no? El decir, ok, no lo sabemos todo, entonces vamos a ver, ¿no? Pero sí recuerdo la primera lección de Daniel fue de, empezamos con todo porque estamos informándonos, pero Sí. a la vez, o sea, muy enriquecedor porque mucha información y nos preparó para todo lo que íbamos a ver en el libro. Sí, y también abonando un poco a lo que acabas de comentar, ahí está ya la información, pues ahí está la grabación, cualquiera que quiera regresar a profundizar, pues ya se puede tomar el tiempo con tranquilidad y tomar alguno de las posibles vertientes que tenemos o alguno de los temas y ya, pues ya profundizar, ¿no? Recuerdo el día que fui a la semilla de ustedes, participé ahí en la reunión, me acuerdo me llevé un sabor de boca muy, muy, muy agradable, muy chido porque vi la participación de todo el mundo, vi los comentarios, las aportaciones, incluso las preguntas. Y se generó un ambiente de mucha bendición. Sí. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Cuál fue la lección que más te gustó de las 17 lecciones? Bueno, todas fueron de bendición, ¿no? Pero una que me encantó fue las 5, si mal no recuerdo, que es la de Ananías, Misael y Azarías. Sí. Me traté de aprender Ajá. los hebreos porque siempre los conocemos Ajá. como sus nombres babilónicos, ¿no? Sí. Entonces, esa me encantó por el hecho de que fue muy retadora para mí. Y entonces no es tanto que me gustara, sino que como fue muy impactante, fue de, ay, ok, aquí hay algo que Dios quiere. Y creo que fue en general, pero pues me estás preguntando a mí. Entonces esa fue lo que más me gustó, que la manera en la que ellos respondieron, o sea, cuando, ok, se levantó esa estatua y todos le estaban adorando, pero ellos permanecieron. Y o sea, ya de ahí es un ejemplo de fidelidad que por sí solo te impacta y te reta, ¿no? Pero aparte, al contestarle al rey, le contestaron con respeto. Ajá. Cosa que poniéndolo a mí, en mi contexto, a cómo somos ahorita, o sea, hay mucha ofensa, yo tengo la verdad, entonces hablo, pero no sé, ellos respetaron a quienes estaban en autoridad, pero preservando la verdad. Ajá. Y siéndole fiel a Dios, aún corriendo su vida en riesgo. Porque me encanta el pasaje que nos íbamos a memorizar, que ahorita se me olvidó, pero sí me acordó de la idea, que decía que aunque no los rescatara, o sea, aunque murieran, ellos iban a serle fiel a Dios porque eso no quitaba de que Él fuera Dios. Sí. Entonces eran muchas cosas que ya si te detienes, como tú dices, puede uno volver y sigues rascándole y Dios sigue hablando, pero para mí fue retador todo ese contexto en lo que ellos fueron fieles a Dios, cómo lo hicieron, son un ejemplo, entonces sí me quedó, todavía lo sigo pues procesando y sigue siendo un reto el tratar de ser así, ¿no? También. Es una postura muy radical, ¿no? O sea, Rey, no nos vamos a inclinar ante tu estatua porque Dios nos va a salvar. Y si no lo hiciera, de cualquier manera tienes que saber que no nos vamos a inclinar. Y me encanta que lo diga porque es el cuidado de Dios en cada cosa, aunque no lo hiciera. O sea, ¿por qué sufrimos nosotros? ¿Por qué los cristianos pasan por esto? Porque Dios es soberano y volvemos, ¿no?, a todo lo que hemos visto. Pero, o sea, cada cosa nos habla de algo si disponemos el corazón y el entendimiento para que Dios nos hable y nos revele, ¿no? Sí, definitivamente tener esa perspectiva. Ahora, tener una perspectiva así significa haber avanzado en el proceso de madurez también. Porque, ¿de qué otra manera? ¿De qué otra manera podemos llegar a un entendimiento? Porque finalmente un entendimiento espiritual. Dios tiene el poder para salvarme, sí, pero Dios también en su soberanía puede decidir no hacerlo, físicamente hablando, ¿no? Pero aún así, mi adoración a Él, mi lealtad a Él, mi devoción a Él no va a cambiar porque no depende de si me salva o no, sino que depende de quién es Él. Eso es un entendimiento espiritual que... Y de unos jóvenes. Claro. O sea, entonces eso también te reta, ¿no? Pues yo ya no estoy tan jovencita, pero mira, o sea, cómo fueron ellos tan valientes, ¿no? Entonces te retan también la cuestión de ser valiente en el contexto y en el mundo en el que estamos ahorita. Sí, definitivamente. Fíjate que ayer, hace unos días, platicaba con un amigo de la iglesia, un muchacho joven también, pues.
Y me platicaba acerca de él y de su perspectiva en algunas cosas, ¿no? Que a veces hay personas que lo tachan de religioso. Una de las cosas que me llama la atención, ¿no? Es que muchas de las personas que lo tachan de religioso son cristianos también, pues, ¿sabes? O sea, sí. en vez de como que De, apoyarnos ay, qué bien, ¿no? y, ajá, Sí. y como que ayudar en cuanto a qué bien que lo estás haciendo y como que agarrar molde de ahí y decir, "Oye, yo también debería, ¿no? No, o sea, ¿qué te pasa, religioso? ¿Por qué lo haces? Pues, me imagino qué pasaría si uno de estos tres hubiera tomado esa postura de tachar a los demás como, oye, ¿por qué tan religioso? Sí, Pues, o como de, sea, agáchate, no, no importa, está sí, bien. ajá. Pero los tres estaban en el mismo Ujú, espíritu, pues. ujú, En el mismo espíritu. Qué interesante eso, ¿no? ujú, Qué interesante la comunión y cómo la comunidad ujú. también nos ayuda a mantenernos firmes y fieles al Fieles. Señor, ¿no? Sí. ¿Cómo viste a la gente de tu semilla respecto de esa lección? ¿Qué recuerdas? Pues recuerdo que igual fue impactante por la historia en sí, ¿no? En primera. Pero también, pues sí hubo muchas opiniones, ¿no? En cuanto a, más que nada, admiración en cuanto a ellos. Pero eso es lo que me encanta de que siempre lo llevamos a la práctica. No es de, qué suave ellos, pues es que eran gente especial. Mm, O es que ellos eran súper devotos. O tenían un don especial para que Dios los pusiera ahí, que no. No, o sea, eran personas como tú y yo, sí, pero ¿qué había detrás de eso? O sea, ellos tenían entendimiento de la palabra, tenían una madurez espiritual, un carácter, aún a ¿no? su corta edad, un carácter, que los hace actuar de esa manera. Sí. Entonces, eso ya no te hace como de, ellos son especiales, es de, yo debería ser así también. Ujú. Entonces, ¿qué me está faltando para llegar ahí? Entonces, sí me recuerdo que hubo la discusión de, o más bien la invitación a ser así, ¿no? O Mm. sea, a buscar imitar eso. Y fíjate que ahorita que lo comentas, creo que muchos pudiéramos pensar que incluso se trata de personalidad. Tengo una personalidad firme, una personalidad resuelta, pero tampoco se trata de eso. Ujú. El carácter es distinto a la personalidad, el carácter se Sí. aprende, se desarrolla. Finalmente la imagen de Dios en nosotros, ¿no? Ujú. Que se desarrolla en la relación con Él, en conocerlo a través de su palabra. Puede que alguien en su personalidad sea muy pasivo, pero con un carácter muy resuelto, pues. Ujú. Y creo que esa era la postura de estos muchachos porque no le contestaron de manera maleducada y Irrespetuosa. respetuosa al Ujú, rey, todo ujú. lo contrario, guardaron el protocolo, pues, Sí, eh, pero firmes, pues, en su convicción. sí. Creo que es importante, ¿no? Esa separación de carácter y personalidad, como lo dices, porque a veces cuando entendemos cómo somos en nuestra personalidad, queremos, ¿cómo se dice?, escudarnos en eso. Ajá. Es que yo soy callado, o sea, yo no me voy a poner No, pero es diferente, como tú dices, o sea, personalidad es algo que Dios te dio como eres y es bueno, pero carácter te lleva a cambiar tus acciones Ujú. cuando entiendes qué es lo que es correcto. Sí. Entonces, por eso decimos que la Biblia y Dios nos forma el carácter, porque nos va a moldear. No es de, yo soy así, así nací. Es de, ok, sé cómo debo ir, entonces Dios me va a llevar hasta el punto que tengo Claro. que llegar, ¿no? Sí, abonando un poco a eso también, pues el gran tema del libro es la soberanía de Dios, ¿no? Pero de ahí uno de los temas secundarios, bueno, que también vimos a lo largo de todo el estudio fue cómo debe conducirse el pueblo de Dios en el exilio. Ujú, Y cuando hacemos esta relación entre el exilio del pueblo de Dios en los 70 años, ¿no? ujú, Pero que nosotros también estamos en exilio desde Génesis 3 en adelante, eh, finalmente el carácter que ellos desarrollaron ahí es el carácter que nosotros también estamos llamados a desarrollar. ujú, Y eso es lo que hace, es la obra del Espíritu Santo, no en nosotros, el fruto del Espíritu en nosotros, la imagen de Cristo en el corazón, desarrollar un carácter firme, resuelto, para abordar la practicidad de la vida, el día a día, ¿no? Lo cotidiano, y no doblegarnos en cosas que en lo cotidiano nos invitan a hacerlo. El trabajo, la familia, los amigos, algún tipo de hobby o placer que te guste, que en sí mismo puede no tener nada de malo, ujú. pero que cuando lo ponemos en el lugar que no corresponde, toma el lugar de Dios y finalmente se transforma en algo que es pecaminoso, pues. Es que como dices, lo lleva a la práctica, ¿no? Eso es lo que me Sí. gustó, que creo que no lo había pues sí, considerado algunas veces que había estudiado Daniel o que lo había leído, que era como de, la historia de Daniel y de ellos y de su exilio y del pueblo de Dios y etcétera, y como alejado.
pero toda la palabra es para todos. Sí. Es algo que Dios nos dio para que todos entendiéramos y todos comprendiéramos. Entonces, como tú dices, el exilio de ellos nos habla a nosotros del exilio de nosotros en este mundo. O sea, nosotros también vivimos en un mundo que no es el nuestro, en un mundo que está en contra y en un mundo así. Entonces, no podemos decir, ay, es que ese no era mi contexto aquí, ahora es más difícil. No, o sea, ellos también vivieron así. ¿Y cómo vivieron? O sea, fueron fieles, fueron eso. Entonces, aprendemos y lo llevamos a la práctica, como tú dices, y no se queda en una historia de la Biblia, sino en cómo lo puedo vivir yo hoy, ¿no? Sí, no dudo que cada día que ellos pasaron en el exilio extrañaron Jerusalén y anhelaron regresar a su tierra, pues. Y esa es la postura del Nuevo Testamento, ¿no? No somos ciudadanos de este lugar, somos peregrinos, somos extranjeros, anhelamos nuestra ciudadanía en la Jerusalén celestial, pues esperamos restaurar la comunión con el Señor y volver a nuestra comunión íntima con Él, pues, de la Jerusalén celestial. Qué interesante, ¿no? ¿Cuál fue la lección que se te hizo más difícil y por qué? Creo que pensaba que, ay, ¿cuál era? No me acuerdo si hace 4 o 5 lecciones pensábamos que era la más difícil, porque estábamos de acuerdo todos, pero no recuerdo cuál era. Pero la que en realidad ya luego se nos hizo más complicada porque estuvimos de acuerdo, es la penúltima, la 16, por el hecho de que hablaba que el reino del norte y el rey del sur. Capítulo 11. Y ajá. Y el rey del norte y el rey del sur, y ya no sabías ni cuál, o sea, ¿es el mismo o no es el mismo? Pero ya que lo estudiamos, creo que nos ayudó mucho el hecho de todo el contexto. O sea, porque ya que habíamos visto que quiénes eran los imperios que iban a reinar, algunos de los reyes, por ejemplo, de Antíoco Epífanes, o sea, varias cosas que vimos que encajaban y, bueno, más o menos ya los puedes ubicar, ¿no? Pero al fin de cuentas, lo que me encantó que siempre hay en las semillas en casa es la información, ¿no? Que de hecho siempre agradecemos todos a nuestros pastores que pues están dándonos toda esa información que ya estudiaron, que ya se tomaron el tiempo de no digerir, pero acomodar para presentárnosla y nosotros poder comprender siempre en base a la Biblia qué es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, al final de cuentas, aunque fue un poco confuso eso, la información que nos dieron sí nos ayudó tanto a comprender mejor como a aterrizar lo práctico, o sea, qué queríamos llegar con esa lección, ¿no? Entonces, eso sí me encantó porque siempre pudimos aterrizarlo y pues fue de bendición y fue de edificación para todos. Sí, ese libro es, creo yo, comparto tu opinión, ese capítulo, perdón, el capítulo 11, es el más complejo de todo el libro. O sea, si no tienes un contexto histórico para poder entender ese capítulo 11, te pierdes, literalmente te pierdes. Así me pasó la primera vez que lo leí, la segunda vez que lo leí, hasta ahorita que ya empecé a estudiarlo, porque ya comprendí a quién hacía referencia y cómo esto se puede rastrear en la historia. Creo que hubiera sido muy chido, digo, por tiempo no se puede, pero el tener el paralelo literalmente en la historia universal a cuáles son los reyes que hace referencia este capítulo 11, ¿no? Y ver la especificidad de la visión cumplida en la historia. O sea, cómo hay detalles tan específicos que se mencionan ahí en la profecía, en la visión, que sí se cumplieron en la realidad. De hecho, sí nos comentaste eso y dije, sí estaría interesante. Obviamente por el tiempo pues no se pudo, pero cuando alguien pueda pues estaría padre, ¿no? Ver como toda esa división. Pero me encantó eso en las profecías de los imperios. Y por ejemplo, no recuerdo cuál capítulo es, pero el que habla específicamente de Grecia y que iba a llegar un rey y que se iba a dividir en 4 y que el cuerno, y lo puedes ver en el imperio de Alejandro Magno y de sus 4 generales y dices, wow, o sea, eso ya pasó y ya se cumplió y está en la historia y lo podemos ver. Entonces, gente que tiene dudas o que dice, no, es que la Biblia es un invento. O sea, hay mucha evidencia de todo tipo que te puede respaldar eso, ¿no? Entonces, está bien interesante cuando te pones a verlo, qué es lo que hicimos esta vez. Entonces, fue como de, ya te van cayendo los 20 y pues sí crece tu fe. Porque pues estás viendo que la fe no es en algo ciego, sino que realmente hay bases, ¿no? Sí, definitivamente la fe se sustenta en hechos comprobables. Hay todo un aspecto de la fe que viene de parte del Señor y que nosotros no podemos desarrollar, ¿no? Pero todo esto que viene del Señor se asienta en la realidad y eso, entender la fe desde esta perspectiva hace que sea una fe madura, hace que sea una fe real y pues sí nos anima, lo mismo que aprendimos en el libro, ¿no? Si Dios lo hizo en el pasado, lo va a volver a hacer. Y si Él prometió cuidarnos, nos va a cuidar. Si Él prometió que el mal terminará, va a terminar. Sí, ese capítulo 11 estuvo
pesar. Sí, estuvo intenso ese capítulo 11. ¿Cuál, de todos los desafíos que el libro de Daniel te dejó, cuál consideras tú que es el más grande de todos? Fueron muchos, pero uno de los más grandes es el vivir con nuestra mirada fija en el cielo, en nuestra herencia eterna, ¿no? Porque pues es súper difícil para uno como humano que estás en el día a día, que estás en un mundo tangible, que tienes cosas que hacer, ocupaciones, el fijar nuestra mirada en Dios. O sea, Sí. más bien en lo que va a pasar después, ¿no? En la redención, en cuando ya venga Él de nuevo y podamos estar en nuestro hogar, como decías, ese es de pasada, que dura mucho para nosotros, pero para Dios es nada, ¿no? Entonces, sí me reta a cada día, porque eso no es como de, ya ahora veo que hay un futuro y me voy a centrar en él. O sea, es cada día tomar la decisión de, ¿puedo centrarme en la tierra o puedo centrarme en mi hogar eterno, ¿no? Y eso no quiere decir dejar nuestras ocupaciones aquí, como lo hicieron algunos en la Biblia, ¿te acuerdas? Que ya se va a acabar todo, no trabajemos. No, o sea, es sí trabajar y hacer lo que uno tiene que hacer aquí, pero con un entendimiento y un anhelo por lo que viene después. Y ese anhelo y ese entendimiento va a reflejarse en acciones aquí, en lo que yo invierto mi tiempo, en lo que yo hago, en lo que yo me ocupo, en mis prioridades. Sí. Cuando vemos que las prioridades se pasan las de lo terrenal acá arriba, pues estamos viendo que algo está mal, ¿no? O sea, sí tengo que preocuparme por eso, pero no lo tengo que poner arriba de mi anhelo, de mi ocupación con las cosas del Señor, ¿no? Sí. Entonces, el reto es ese, ¿no? O sea, el realmente analizar mi vida, mis acciones, mis actividades y que estén enfocadas en Dios y así vivir, ¿no? O sea, para eso. Fíjate que volvemos al tema del carácter, porque tener esta perspectiva a la que hace referencia, que creo que es uno de los grandes desafíos que nos deja el libro de Daniel a todos nosotros, requiere también una renovación del entendimiento, porque ¿quién de nosotros ha experimentado una realidad distinta a en la que estamos viviendo? Ninguno. Sin embargo, nuestra ciudadanía no es de aquí. Este no es nuestro lugar final. Entonces, todo cae dentro de nuestra imaginación, pues. ¿Cómo puede ser? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que ya no va a estar? ¿No seremos esclavos del pecado? Ninguno de nosotros ha experimentado eso 100%, me refiero, así en el punto máximo. Ninguno, ¿no? Entonces, requiere un cambio del entendimiento. Perdón que te interrumpa, Sí. Romanos 12:2, ¿verdad? Ajá. No crean que me lo sé de memoria, lo busqué, me preparé, pero es el que dice, ¿no? Que no, bueno, en la NTV creo que dice, no imiten las conductas de este mundo, ¿no? Pero en la Sí. Reina Valera dice, no se conformen a este mundo. Y conformarse es ajustarse, acostumbrarse, adaptarse. Entonces, realmente es un mandato súper difícil, porque ¿qué es nuestra naturaleza cuando tú estás en un lugar? Adaptarte, ajustarte a lo que está a un lado de ti. Entonces, como vivimos en este mundo, buscamos encajar, buscamos ocupar un lugar, buscamos prosperar aquí, pero no se conformen a este mundo, no es conformarte de, aquí estoy, sino de ajustarte. Amoldarte. Entonces, no te amoldes a este mundo, recuerda que tu ciudadanía está allá. Entonces, si tenemos presente esa palabra, nos vuelve ok, creo que me estoy ajustando demasiado, me estoy acomodando demasiado, entonces, ¿qué puedo hacer para realmente ajustarme y acomodarme a mi verdadera identidad, que es en Dios, ¿no? Sí, ese es el verso 2. Y fíjate que ahorita que lo traes a colación, el verso 1 de Romanos 12 habla, Pablo dice, nos invita, ¿no?, a entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, porque ese es el culto racional, es decir, es la cosa más racional que podemos hacer. Pero ese versículo, el versículo 1 del capítulo 12, viene justo después de todo el desarrollo de argumentos que viene dando antes, hasta el capítulo 11, en cuanto a el pecado del hombre, los primeros capítulos, la justificación, el bautismo, la muerte, la resurrección. Por lo tanto, entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo. O sea, este cambio de mentalidad requiere, desde la perspectiva de Pablo, no en Romanos 12, requiere una mente bíblica. Porque para entender lo que Dios hizo por nosotros, necesitamos reconocernos como pecadores, necesitamos saber que estábamos muertos en delitos y en pecados, necesitamos saber que el único que nos da salvación es Dios, necesitamos saber que en Cristo podemos tener
vivificación, regeneración, y el Espíritu Santo hace su obra en nosotros, ¿no? Y genera su imagen, la imagen de Cristo en nosotros. Cuando llegamos a ese entendimiento, nos damos cuenta que lo único que merecíamos es la muerte. Y que si somos salvos es por gracia, nada más por gracia. Entonces, adoramos al Señor. Y entonces, el no conformarnos al mundo se puede volver una realidad. Qué interesante el proceso, ¿no? Qué importante, porque de hecho volvemos a lo mismo, ¿no? Que mucha gente quita lo racional de lo espiritual y al contrario. O sea, Dios nos dio la razón por una razón, valga la redundancia, o sea, con un propósito, pues, ¿no? Sí. Y entonces, como siempre decimos, no es una fe ciega, no es lo que creemos porque es por tradición, porque ahí nací, porque no me importa, por orgullo, porque mucha gente no cree o no viene al Evangelio por orgullo, porque dice, ¿cómo voy a yo aceptar que tantos años de vida estuve equivocado, estuve en un error? No, prefiero quedarme en mi error. Y eso es orgullo y te aleja de la verdad. Sí. Entonces, por eso comentaba que es necesario ser humildes, ¿no? Pero como tú dices, porque vemos mucha gente que, yo creo en Dios, yo lo acepté, yo esto, pero cuando no han comprendido todo lo que hay detrás, la justificación por gracia, el sacrificio que Dios hizo por nosotros, cuando no lo han comprendido, puede ser que no se hayan convertido en realidad, pues, o sea, que tal vez dijeron que creo, tal vez hasta se bautizaron, pero realmente lo creyeron. O sea, ahí sí es un análisis del corazón cada quien, porque solo Dios conoce los corazones, ¿no? Pero creo que invitarnos a eso, ¿no? A ver si nuestra fe está basada realmente en lo que dice la palabra, en todo lo que ya sabemos, o es una fe superficial que puede tambalearse y puede desvanecerse, ¿no? Fíjate que creo que uno de los ejemplos más notables que tenemos en el Antiguo Testamento de eso es el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto. Salieron, vieron todos los milagros que hizo Dios, con todas las plagas en Egipto, la apertura del Mar Rojo, el pasar en seco, el maná del cielo, la nube que él descubría durante el día, la columna de fuego durante la noche. Pero ninguno de ellos entró a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Toda la generación que salió de Egipto murió en el desierto. En cuanto llegaron al Sinaí, cuando Dios dio la ley, Moisés subió 40 días y cuando bajó se encontró con un par de becerros de oro que estaban los israelitas adorando, ¿no? Entonces, creo que ese es un ejemplo notable que tenemos en el Antiguo Testamento de una falta de este cambio de entendimiento, que nada más tuvo Josué y Caleb, que fueron los únicos que entraron, ¿no? Y así pudiéramos nombrar mucho. Daniel no se amoldó a su mundo porque él rechazó la comida del rey. Sadrach, Mesach y Abednego no se amoldaron porque no se inclinaron, ¿no? Y así, o sea, es carácter, ¿no? Sí. Es carácter. De acuerdo con eso. Sí. ¿Cómo es tu percepción del libro de Daniel ahorita, después de estudiarlo, respecto a la percepción que tenías del libro de Daniel antes de estudiarlo? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué cosas se han asentado? Todo ha cambiado. No, bueno, o sea, conocía las historias, ¿no? Como te decía, pero por lo mismo que había tanta profecía, de mi parte, pues confusión por no entender, pues era eso, ¿no? O sea, como misterioso, un poco como que me llamaba la atención, pero no entendía realmente qué, ¿no? Y ahora ha sido un entendimiento de lo que comentábamos, de hecho en varias lecciones, que la profecía no es para tener miedo o para temerle o para decir, hoy no, esto no lo voy a abrir, sino que es una palabra de aliento para Dios, para nosotros. Como lo fue para ellos en el exilio, o sea, era de, ya se va a acabar el exilio, y pues era el exilio físico, ¿no? Pero eso también hablaba del exilio espiritual, o más bien de nuestra liberación de las ataduras y de todo el pecado que hay en este mundo a nuestra naturaleza espiritual, ¿no? Que Dios nos va a dar. Pero entonces fue el entender que la profecía es para aliento y para ánimo y tomarla así. Y digo tomarla así en cuestión de ahora querer pues leerla, entenderla en Apocalipsis, en otros libros que habla sobre profecía y no temerle, ¿no? Y de hecho Apocalipsis dice que quienes lean esas palabras serán bendecidos. Entonces ni siquiera es como de no lo abras, sino léelo porque es una bendición, porque vas a entender que hay una esperanza, ¿no? Y que el mal y todo lo que podemos pasar en esta vida que es pues muy feo porque está contaminado por el pecado, algún día se va a terminar totalmente, o sea, no es como de que se va a ir poquito, medio la vas a librar, no, o sea, se va a acabar totalmente. Y también el entender que Dios ya lo hizo, cosa que es bien difícil entender, ¿no? Pero o sea, ya lo hizo, ya se acabó, ya es algo terminado, pero todavía no lo hemos visto, ¿verdad? En nuestro mundo carnal
no lo hemos visto, pero sabemos y confiamos en que va a suceder, ¿no? En su tiempo. Entonces es el hallar la esperanza en la profecía y también en leer o estudiar la palabra así, o sea, sistemáticamente, con entendimiento, porque así como cambió mi perspectiva del libro de Daniel, pues va a cambiarla en toda la Biblia, ¿no? Porque en vez de leerla por encimita, si ya te vas a los tesoros que Dios tiene para nosotros, pues vas a poder aplicarlo como tal y entonces ser edificado y poder vivir de acuerdo a su voluntad, ¿no? Sí, el enfoque marca la diferencia, ¿no? El enfoque que uno usa, la lente que usa para estudiar. Muchos creo que en su momento pudimos habernos acercado a Daniel o Apocalipsis con una perspectiva de querer saber cómo va a pasar todo, ¿no? Incluso como que querer buscar fechas o eventos o incluso personajes, ¿no? Y cómo eso se puede manifestar. Pero cuando lo ves desde el otro ángulo, el ángulo de cuál es el propósito con el cual esta literatura fue escrita, la perspectiva cambia, el foco cambia y el mensaje se asienta. Dios tiene todo bajo control. Dios en su soberanía decidió darnos a conocer ciertos detalles porque Él es bueno y porque quiere que estemos preparados. Gracias a Dios por eso. Pero en realidad el punto central es cobra esperanza, cobra ánimo. Va a llegar un momento en que, como Dios se lo prometió a Daniel, ¿no? Descansarás, te levantarás, resucitarás y recibirás la herencia eterna, ¿no? De hecho, eso te iba a comentar, es el último, ¿verdad? Del 13, del 12, Sí. es el último versículo. Así acaba todo. Daniel le dice, antes de eso, de la herencia, le dice, en cuanto a ti, no te preocupes o algo así. En cuanto a ti, tú sigue adelante. Sí. Es como el final perfecto porque es como, ok, mira, esto ya pasó, esto va a pasar y hay fechas y esto, pero tú no te preocupes. O sea, es nomás para que creas y veas, pero tú sigue adelante. Entonces eso nos da la paz de, no está en mí el buscar qué día, cuándo. No, o sea, nada que ver. Simplemente Dios manifestándose a nosotros, pero dándonos la tranquilidad de, pero yo tengo el control, entonces tú adelante y así, ¿no? Gloria a Dios por eso. Sí. Sí. Gloria a Dios que no tenemos que sacar fechas ni cuentas. Ajá, imagínate el quebradero de cabeza. Sí, no. ¿Cómo has visto tu propio crecimiento a través del libro de Daniel? ¿Cómo has visto a las personas de tu semilla en cuanto a su crecimiento en relación con el Señor, tal vez en la comunidad? Porque finalmente también la relación con el Señor, crecer en la relación con el Señor se expresa también en crecer en nuestra relación en la comunidad. Entonces, ¿cómo has visto eso en ti misma? ¿Cómo has visto eso en las personas que asisten a tu semilla? Como te decía al principio, no ha sido un sub y baja porque fue pues un largo tiempo, ¿no? Con un libro que pues no es fácil. Entonces al principio, en cuanto al estudio del libro, fue como, híjole, a ver cómo va a pasar esto, porque había mucho contexto histórico, había mucha información que buscar y como que en la semilla yo vi como de, híjole, ¿cómo le vamos a hacer si siempre es así, no? Entonces fue un camino en aprender a, ok, estamos estudiándolo, pero ¿cómo lo aplicamos? Y poco a poco, en cuanto fuimos aplicando más, no es que nos desentendiéramos de lo teórico, pero fue más relajado, más de, ok, esto es para un fin, no es nada más de, quiero entender esto y saber qué pasó en la historia, sino qué me va a llevar a hacer, ¿no? Sí. En cuestión de espiritualmente, yo he visto un crecimiento y relacionalmente, muchísimo, porque creo que eso se debe a las preguntas de aplicación. Digo, obviamente al contenido, pero las preguntas de aplicación han sido tan directas y tan personales que no te queda de otra que compartir. Y eso sí, también tuvo su proceso porque obviamente hay personas que son más tímidas, que no les gusta, entonces sí fue una batallita ahí de expresarlo, pero se dio y se ha dado y ha sido súper unificador, ¿sí? Ha unificado nuestra relación como personas, pues. Yo siempre digo que, o sea, la iglesia es una bendición, ¿no? La iglesia local, pero, por ejemplo, en la de nosotros, 250 personas, ¿cuántos somos? Pero una semilla en casa, o sea, son 10, 15, cuando mucho, entonces puedes realmente tener una relación y conocerlos. Sí. Entonces se ha dado el caso de que expresamos nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestras batallas y podamos encontrar el apoyo, la oración en cada uno de nosotros. Entonces ha habido crecimiento relacional y eso es súper bonito y espiritual, precisamente por pues, el libro también que estamos leyendo, ¿no? O sea, realmente el conocimiento ha llegado al corazón y se ha podido practicar y lo hemos visto porque
bueno, yo sé que tengo que cambiar esto y los vemos ahí y pues uno también está tratando, ¿no? Y creo que algo bien importante es ser sinceros. Y cuando se da la sinceridad, pues Dios se honra en eso porque dice, órale, entonces Él da sus herramientas y Él hace lo que tiene que hacer individualmente y en grupo. Entonces eso ha sido bien bonito, ha sido de mucha bendición y pues yo igual también, o sea, yo me pongo ahí y cuando Dios habla, pues trato de ser sincera y de compartirlo y eso lleva a la unidad, que es una cosa básica en la iglesia, ¿no? O sea, Dios formó a la iglesia con el fin de que fuéramos unidos. Es difícil abrirse, ¿no? Es difícil abrirse porque literalmente es bajar guardia y este soy yo. En esta área, ¿no? En la que estamos platicando, este soy yo y batallo con esto, batallo con esto. Sí, a todos nos cuesta en muchos sentidos el abrirnos con personas que vemos tal vez una vez a la semana o 2 veces a la semana. Pero cuando ya dimos el primer paso y luego la comunidad en la que dimos ese paso es una comunidad que no señala, sino que abraza, eso potencia lo anterior. Sí. Porque distinto es cuando pues, nos abrimos con alguien que nos señala o nos juzga. Cierra la puerta totalmente. Exacto. Sí. Sobre todo en temas tan sensibles, pues. ¿Estás batallando con esto? Sí, estoy batallando con esto. No debieras ya estar batallando con eso. O sea, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Pues. Sí. Entonces, mientras la comunidad sea una comunidad abierta a la confianza, a la compañía, a animarnos unos a otros, literalmente tenemos el espacio para que cualquiera diga, ¿sabes qué? Necesito. O sea, este soy yo, aquí estoy. Y qué bueno que hayas visto que sí se dio de esa manera. Sí, totalmente. O sea, de verdad, gracias a Dios que lo hemos visto porque si no hubiera habido esa confianza, ese crecimiento, pues se nota, ¿no? Es como estancado. Pero sí hemos visto crecimiento, así como te digo, relacional, espiritual. Entonces Dios nos ha bendecido mucho en ese sentido. Y de hecho me acuerdo en algunas lecciones, una me acuerdo específicamente que no sabía cómo responder a una pregunta. O sea, dije, no sé. Entonces recuerdo que estaba, pues yo de facilitador estaba hablando y todo. Y yo, ¿saben qué? Aquí chicos no sé qué responder. ¿Qué le pusieron ustedes? Porque yo no supe. Ayúdenme, ¿no? Y digo, o sea, en cuestión de ser sinceros, ¿no? Y no tratar de dar una respuesta por decir yo sé más. Y ya varios empezaron a comentar y fue de, oh, ya, sí, no, pues súper bien, o sea, me edificó mucho porque yo estaba en ceros. Pero fue el hecho de ser sincero y no de tapo y digo lo que sea, y no, o sea, claro. Ese ambiente de sinceridad, de humildad, de hermandad es lo que hace que podamos crecer y avanzar, ¿no? Sí, definitivamente. Y qué importante eso, tomarlo, más bien, nosotros verlo como también una característica de nuestro propio crecimiento. Porque mientras estamos con un corazón cerrado, con una vida cerrada a la comunidad, es muy difícil que Dios haga su obra. Pues. Es muy difícil. Somos seres sociales, no somos seres para vivir aislados. Y la comunidad es el lugar en donde Dios nos edifica. Pues. Entonces, el abrirnos literalmente colabora en ese proceso, ¿no? Sí. Y creo que ya estamos respondiendo a la última pregunta que tengo, ¿no? De ¿qué tan importante crees que es que un creyente participe en un grupo como este, en un grupo de estudio, tal cual lo decías hace rato, 8, 9, 10 personas, de manera constante y de manera sistemática? ¿Cómo lo ves tú? Creo que es súper importante, de verdad, no nomás por decir, ay, es muy importante, es algo que tenemos en semilla, vayan, háganlo, sino porque te digo que como familia nosotros tenemos mucho tiempo haciéndolo y ahora que estamos pues con más gente, con más hermanos, con más pues congregantes de la iglesia, se crea un espacio de seguridad, como decía yo al principio, ¿no? Que no tienes en una iglesia que es grande, o sea, tú vas a la congregación, escuchas la palabra, alabas y saludas a algunos que otros y te vas. En realidad no hay un tiempo en el que puedas tener una conversación íntima o más allá, ¿no? O a lo mejor, como decías, los ves una vez a la semana porque es domingo y listo. Pero en un grupo en casa se crea este ambiente de seguridad que idealmente no te critica, no nada, entonces se da esto, ¿no? Entonces creo que es súper importante, uno, por eso, por la intimidad y por el poder hacer iglesia en ese sentido, y otra porque te enriqueces. Como decíamos, el domingo estás escuchando a alguien, tú no opinas, tú no nada, no porque sea malo, porque estamos recibiendo una palabra, ¿no? Pero ya en este ambiente de estudio en casa está el
ustedes que, y entonces saca y te enriquece muchísimo, cosa Ajá. que no se puede en la reunión de un domingo. Así es. Entonces creo que si una iglesia quiere avanzar y quiere crecer y quiere comunicarse y tener una relación más íntima unos con otros, es en Sí. estos grupos. Si no, se me hace, o sea, súper difícil, casi imposible, diría yo, porque generalmente una iglesia tiene muchas personas y no Sí. se da el tiempo, ¿no? Entonces Sí. creo que es vital, o sea, se me hace algo muy, muy importante un estudio así. Sí, sí, creo que la experiencia indica que esta es una de las mejores maneras en las que uno como creyente puede avanzar en su relación con el Señor, profundizar en el estudio de la Biblia. La primera iglesia se reunía en casas. Te iba a decir cuántos serían. Y había ese ambiente, ¿no? Comían Sí, juntos, sí, compartían todo, sí, entonces grupo pequeño, ¿no? sí, entonces resulta importante. Aparte de eso, pues establecemos relaciones, relaciones significativas. Eh, eh, y se cumple la familia, se cumple el propósito de la iglesia como familia, ¿no? Em, ¿Qué más te podemos decir? Si no estás en un grupo en casa, ya sabes que la invitación sigue abierta a que puedas integrarte a uno. Domingos terminando la reunión puedes acercarte ahí con alguien al módulo de información, Pastor Rubén, y te podemos indicar cómo incluirte en un grupo en casa. Erika, muchas gracias por tu compañía, gracias por la plática, gracias por tus experiencias, gracias por lo que nos has comentado en este ratito que hemos platicado. Gracias a ti, a ustedes por invitarme y pues nada, de verdad que ha sido pues una bendición simplemente estar aquí compartiendo, platicando. Me edificó y yo espero que nos edifique a todos también, no porque seamos nosotros hablando, sino porque compartimos experiencias que tú también puedes vivir si es que nos hacen una semilla en casa y los que Sí. estamos podemos relacionarnos con eso, decir, ah, sí, identificarnos, ¿no? Sí, yo he estado ahí, entonces sé la importancia que hay, ¿no? Entonces, Sí. gracias por esta oportunidad. En este cierre tocamos algunos temas de todos los que revisamos a lo largo del estudio del libro de Daniel. Entonces, para los grupos en casa tenemos algunas preguntas. Las preguntas que compartimos aquí también tómalas para que tú las puedas reflexionar y puedas preparar tu respuesta para tu reunión en grupo en casa. ¿Cuál fue la lección que más te gustó y por qué? ¿Cuál fue la lección que se te hizo más difícil y por qué? Este difícil puede ser porque tal vez costó entenderla o porque fue muy desafiante y eso la hace difícil. Entonces, ¿por qué? En tercer lugar, la tercera pregunta es, de todas las lecciones y de todos los desafíos que dejó el libro de Daniel, ¿cuál fue el desafío más grande para ti? ¿Cuál fue la confrontación que Dios te hizo? La más grande de todas en cuanto a tu manera de vivir, en cuanto a tu manera de pensar, en cuanto a tu manera de relacionarte, en cuanto a tu relación con el Señor. ¿Cuál fue? Y por último, ¿cuál es la percepción que tienes ahora del libro de Daniel respecto a la percepción que tenías antes de iniciar el estudio del libro de Daniel? Estas 4 preguntas, prepáralas, respóndelas en tu propia experiencia, con tus propias palabras, prepárate para tu reunión de semillas en casa y con esto ya estamos cerrando nuestro estudio del libro de Daniel. Fue una bendición y si más adelante Dios nos permite volver a estudiar el libro de Daniel, otra vez será una bendición más profunda todavía, aprender más de Dios a través del libro de Daniel. Erika, muchas gracias. Gracias, Ale. Que Dios les bendiga y nos vemos en nuestra próxima lección.